Buenos días para todos. De pronto, alguna de las hermanas o hermanos nos pueda ayudar con la lectura del devocional. Buenos días, hermanos. Sí, señor. Abril Dale, dale. 26. Exaltar a Dios en nuestros cuerpos, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Filipenses 1:20. Tu cuerpo y lo que haces con él es importante. Más de una vez en sus escritos, el apóstol Pablo expresa una gran preocupación por el cuerpo de las personas. Por ejemplo, pregunta a los corintios, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Y continúa diciendo, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6, 19 al 20. En otras palabras, nuestros cuerpos pertenecen al Dios que los creó y los sustenta. Esta forma de pensar está en el corazón de la teología de Pablo. Pablo encontraba gran gozo en saber que Jesús sería honrado o exaltado en su propio cuerpo. Era su principal objetivo y su oración que en su ministerio tuviera el valor y la fidelidad para hacerlo. Para Pablo, exaltar a Cristo significaba hacer grande su nombre, darle gloria. Vemos esta actitud expresada por Juan el Bautista, quien dijo de Jesús, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Juan 33. Del mismo modo, nunca encontrarás a Pablo llamando la atención sobre sí mismo. Solo se veía a sí mismo como un conducto hacia Cristo. No es de extrañar entonces que cuando quiso establecer sus credenciales como apóstol, Pablo no dijera, nadie me cause molestias, solo porque era un apóstol poderoso o porque era usado por Dios para predicar el Evangelio. En cambio dijo, nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Gálatas 6:17, énfasis añadido. A través de su cuerpo se reveló su compromiso, cada vez que se le maltrataban más por su devoción a Cristo. Finalmente se fue a la tumba con cicatrices, maltratado y desfigurado. Sin embargo, a través de sus palabras, su grito sigue siendo, me regocijaré. Dios era el Señor de toda la vida de Pablo, su cuerpo, su tiempo, su totalidad. Solo eso podía traerle tal gozo, solo eso puede traernos tal gozo. La conclusión es que no eres tuyo, nada de lo que tienes es tuyo. Eres un administrador de todo, tanto si Dios te ha dado mucho como si te ha dado poco. Perteneces a Dios, tu Creador y Redentor. Un día, Él nos resucitará con cuerpos glorificados y no perecederos. Primera de Corintios 15, del 42 al 44 y de 51 al 54. Por el momento, en esta vida, Él nos llama a servirle en este cuerpo. Por lo tanto, en todo lo que hagas con Él, deja que tu cuerpo sea una ofrenda que pongas alegremente ante Dios. Para profundizar, Primera de Corintios 6, del 12 al 20. Muchas gracias por la lectura, hermana Janita. Bueno, nuevamente muy buenos días para todos. Exaltar a Dios en nuestros cuerpos. Les confieso que este tema en particular me llamó mucho la atención porque de pronto día a día meditamos en nuestras almas, la salvación de nuestras almas, en qué será de nuestras almas en un futuro, en la eternidad, pero muy pocas veces prestamos atención a nuestro cuerpo, realmente a lo que
debemos hacer día a día con las capacidades que Dios nos ha dado, con todo lo que somos, con nuestro ser como tal. Nosotros en particular, pues lo digo de primera mano, soy una persona que eh, siento que el Señor me ha dado muchas capacidades físicas, pero gran parte de todas esas capacidades no las he utilizado para el servicio de Dios, para glorificar a Dios, sino que han sido muchas para mi deleite. Me gusta mucho jugar fútbol y creo que la mayor parte de mi vida he jugado fútbol, pero no he servido tanto como he jugado fútbol. He hecho otras cosas más que servirle a Dios con todo lo que Él me ha dado. Y eso me cuestionaba mucho un poco en lo personal, porque si soy del Señor, si digo que soy de Dios, porque vivo más para mí que para Dios. Entonces, es un tema que en realidad me llevó mucho a reflexionar y espero para todos en esta mañana pueda ser de gran utilidad. La mayor parte de las predicaciones, de sermones, de mensajes cristianos siempre se enfocan es en la salvación que el Señor obró por rescatar nuestras almas. Pero cuando nosotros decimos que Cristo nos compró a precio de sangre, no solo compró nuestras almas. Cuando se dice que Cristo nos compró, quiere decir que nos compró por completo, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro ser, todo, todo le pertenece a Él. Y Cristo nos compró, realmente todo nos pertenece o en sí, en todo nuestro ser le pertenecemos a Dios, en alma y en cuerpo por completo. Bien dice el Catecismo de Heidelberg en la pregunta número uno. La pregunta número uno del Catecismo de Heidelberg dice, ¿cuál es tu única esperanza en la vida y en la muerte? La repito, ¿cuál es tu única esperanza en la vida y en la muerte? Y la respuesta a esta pregunta del Catecismo de Heidelberg, la pregunta número uno es la respuesta que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Y este sustento a esta pregunta está en Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. Romanos capítulo 14, versículo 7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Realmente nosotros vivimos pensando de esa manera, que somos del Señor, que si estamos vivos, vivimos es para Dios. Y este pasaje es un pasaje que es incluso un himno que nosotros quizás muchas veces cantamos en nuestras iglesias. Y saber de que somos del Señor nos llena de mucha esperanza. Los creyentes somos en la vida y en la muerte, somos del Señor, somos de Él. Y esto produce gran esperanza. Otro texto también que nos habla acerca de esto es Primera de Corintios, capítulo 6 versículo 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? En esta ocasión lo que Pablo nos recuerda es que todos los creyentes somos el templo del Espíritu Santo. Y no solo somos el templo del Espíritu Santo porque Él habita en nosotros, sino porque le pertenecemos a Él. Somos el templo de su Espíritu porque somos pertenencia de Él. Pero esta verdad complementa por otra de igual importancia. No sois vuestros. Es decir, que los creyentes no nos pertenecemos, no somos de nosotros. En ese texto dice, o ignoráis. El texto dice, o ignoráis. Y lo que Pablo se refiere aquí es que él está diciéndole a los corintios y expresando de otra manera, está diciendo,
ustedes saben muy bien que no se pertenecen, ustedes saben esto, que no se pertenecen. Y eso es algo que nosotros constantemente debemos recordar. No nos pertenecemos a nosotros mismos, no vivimos para nosotros mismos, no vivimos para extender nuestro propio reino, vivimos y somos de Dios. Ahora bien, la idea central que sostiene estas declaraciones es una sola y es la redención. En ambos pasajes, y en especial el de Corintios, el concepto es que hemos sido redimidos. Por tanto, esa redención nos hace pertenencia a Dios, somos de Dios. El lenguaje de redención es la base del argumento de Pablo. Somos de Dios, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y precisamente ¿por qué? Porque Él nos compró a precio de sangre. Somos una pertenencia de Él, le pertenecemos a Él. Somos del Señor y no somos de nosotros mismos. Ahora, estas dos verdades son verdades que no pueden ser separadas. ¿Cuáles verdades? Somos de Dios y no nos pertenecemos. Ojo, son dos cosas que son dos verdades. Somos de Dios porque hemos sido comprados a precio de sangre y la otra verdad es que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Quisiera que fuera lo mismo, ¿cierto? Pero somos de Dios y no nos pertenecemos. Esto es algo que debe quedar en nuestros corazones. Debemos ser conscientes de eso todo el tiempo. Somos una pertenencia porque Él nos rescató, porque Él nos redimió. Somos de Dios por eso. Y esa gran verdad nos lleva a ser conscientes de que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y esta verdad de que somos de Dios, para nosotros como cristianos, con gran entusiasmo podemos decir amén a esa verdad. No somos de Dios, amén, Señor, ¿sí? Pero la otra verdad, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, casi siempre no la vemos con tanto entusiasmo como la verdad de que somos de Dios. ¿Por qué? Por lo general, estas dos verdades son muy difíciles de asociar en nuestras mentes y menos aún vivirlas, vivir de tal manera. Es decir, que la convicción de que ahora le pertenecemos a Cristo no siempre viene acompañada con la realidad de que no nos pertenecemos a nosotros mismos. No siempre miramos estas dos cosas juntas. Nosotros, de cierta manera, no podemos ni deberíamos separarlas, porque la Biblia no lo hace. Debemos tener ambas presentes, precisamente por el hecho de que la misma escritura lo presenta de esta manera, presenta estas dos cosas juntas. Le pertenecemos a Dios y no nos pertenecemos a nosotros. Es decir, que somos de Cristo y que no nos pertenecemos. Son las dos caras de una misma moneda. En general, esta última parte no se toma en cuenta. ¿Por qué? Y nosotros lo hemos manifestado muchas veces en nuestras vidas. Decimos, amén, somos de Cristo, pero el hecho de que no nos pertenecemos a nosotros nos cuesta demasiado, porque aún vivimos de una manera muy egoísta, haciendo las cosas a nuestra manera, como nos parece, abusando de la libertad que Dios nos ha dado y no rindiéndonos para el Señor. Estas dos afirmaciones, más que afirmaciones, son verdades que deben producir en nosotros fruto. Y no meramente debe ser algo que hoy estamos aprendiendo. Las verdades bíblicas no deben ser solo verdades que llenan nuestro conocimiento y como muchas veces ha dicho nuestro pastor, nos vuelven cabezones. Somos cabezones en conocimiento. Cosas, verdades que suenan muy bonitas, pero que deben ser realmente vida para nuestras vidas. Deben ser realmente la manera de vivir del creyente. Y cada vez que el Señor nos permite meditar en una verdad, nosotros debemos encontrar una aplicación para nuestras vidas, porque ese es el fruto real de lo que es la palabra de Dios en nosotros. No cala en nuestros corazones y si no se vuelve
vida para nosotros, está quedando un mero conocimiento y no debería ser así. Y como toda verdad, esta verdad no es la excepción. Las verdades de la Escritura o las verdades que la Escritura enseña deben producir una respuesta piadosa en nosotros. Lo que aprendemos debe ser llevado a la práctica, a ortopraxis. ¿Sí? Entonces, esto es algo que el teólogo William Ames, influenciado por el Espíritu Santo, dijo, la teología es la doctrina o enseñanza del vivir para Dios. Eso debe ser la teología para nosotros. Es una muy buena explicación de lo que es la teología. La teología no solamente es el mero conocimiento de Dios, sino que es algo que debe, nos debe servir para vivir en la vida, lo que aprendemos de Dios. Es decir, entonces, la verdad y la práctica son cosas que son inseparables. Por eso, ser del Señor y no de nosotros, una realidad que tiene mucha aplicación para la vida práctica. Y estas implicaciones son como los efectos que deben producir en el creyente. Vamos a ver a continuación 4 frutos de una vida que se aferra a la gloriosa realidad de que somos de Cristo y no de nosotros. Es ese fruto, cuando es una realidad en nuestras vidas, de que somos de Cristo y no somos de nosotros, debe producir en nosotros unas realidades. Una de ellas que produce esta convicción de que somos de Dios y no de nosotros, debe producir en nosotros lo primero, santidad. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 12 al 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 12 al 20, dice, todas las cosas me son lícitas, no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como el otro, como las otras, destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros? Porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo exhorta a los creyentes a caminar en santidad. Y esto es lo que produce esta convicción. Los exhorta a huir de la fornicación. Y la razón es porque Cristo los compró, que no somos de Él, perdón, porque somos de Él y porque no somos de nosotros. Nuestros cuerpos, en el sentido más fundamental de la palabra, es que no nos pertenecen, no nos pertenece nuestro cuerpo. Lo que termina diciendo Pablo, no nos pertenece ni nuestro cuerpo ni nuestro espíritu. Por lo tanto, esto quiere decir que nosotros no podemos usar nuestro cuerpo a nuestro antojo, sino que debe ser usado para los propósitos que el Señor ha dispuesto. Puede usarse como nuestro cuerpo o el cuerpo que nosotros tenemos, todo lo que somos, es de Dios y debe usarse como Dios pida que lo usemos.
somos el administrador de todo lo que el Señor nos ha dado. ¿De qué manera estamos administrando nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro cuerpo, lo que somos, nuestra salud, nuestro dinero, todo lo que somos y lo que el Señor ha comprado? Nuestros cuerpos no le pertenecen a la lujuria, ni a la codicia, ni a la ira. No le pertenecen a la avaricia, no le pertenecen a la envidia, no le pertenecen a la fornicación. Somos de Cristo y no de las pasiones carnales. Somos de Cristo y no de la impiedad. Nuestros ojos no son para la fornicación, nuestras bocas no son para la mentira, ni para la murmuración, ni para el chisme. Nuestros oídos no son para la inmundicia. Nuestras manos no son para el robo y nuestros pies no son para la maldad. Por eso, cada vez que nosotros seamos tentados, estemos pasando por alguna tentación, nosotros debemos pedirle al Espíritu que nos dé el poder para resistir el pecado, pero también debemos pedirle que nos recuerde y nos dé la fe para aferrarnos a la gloriosa verdad de que somos de Cristo y que no nos pertenecemos, que no somos de nosotros, que somos de Cristo. Y eso debe producir santidad en nosotros. Nosotros somos del Salvador y no de las pasiones pecaminosas que lo que nos arrastran es a deshonrar al Señor. Debemos cultivar, meditar y discernir esa realidad constantemente para que sea como un arma en nuestra lucha contra el pecado. Debemos pensar y tomarnos de la verdad de que Cristo nos compró para que la totalidad de nuestra vida sea consagrada a Él. Somos de Cristo y no somos del pecado. Somos de Cristo. Y esto debe producir este pensamiento y esta manera de vivir debe producir en nosotros una vida en santidad. De esta manera fluirá. No debería ser un esfuerzo vivir en santidad. No debería ser algo que salga por dificultad, sino que es algo que el Espíritu Santo obra en nosotros. Si el Señor nos permite hoy entender y comprender esta realidad de que somos de Cristo y que no nos pertenecemos, la segunda cosa que produce o que implica el hecho de que somos de Cristo es el servicio, como hablaban ahorita un poco acerca de esto. Una vez que nosotros hemos sido redimidos, o una vez que el Señor nos ha redimido, quiere decir que un esclavo estaba a merced de su dueño. El esclavo servía a los intereses de su amo y la ocupación de este esclavo era sola y exclusivamente el servicio. La nueva vida de este siervo debía ser consagrada o enteramente completa toda para su señor. Cuando alguien compraba un esclavo, cuando alguien se hacía o compraba por algún precio algún esclavo, ese esclavo lo que debía hacer por el resto de su vida era servir a su amo, no sin ninguna queja, debía servir porque entendía que alguien lo había comprado y que ahora era pertenencia de ese amo. Y uno de los ejemplos más ilustrativos al respecto de esto nos lo da el mismo Señor Jesucristo en la parábola del siervo inútil del Evangelio de Lucas. En Lucas 17, versículos 7 al 10 dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Interesante esta perspectiva o esta descripción de lo que hace el Señor Jesucristo, del siervo. Y la parábola del siervo inútil
hiere nuestras sensibilidades, no solo porque estamos muy distanciados del concepto de esclavitud, sino porque por el excesivo aprecio de nuestra autonomía, porque nosotros queremos ser aplaudidos por nuestro servicio. Como decía el hermano ahorita, medio servimos y ya por ese medio servicio queremos recibir el aplauso. Cuando el Señor nos dice, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. Y el relato aquí de Lucas 17 establece una verdad que es antinatural, anticultural y más para una cultura, para una sociedad moderna como la del día de hoy, donde nadie quiere servir, todos quieren ser servidos. Este es un pasaje que causaría mucho fastidio en muchas personas que lo leen, porque quizás muestra a un amo despiadado que no se compadece, que no es consciente del trabajo de un siervo, pero este pasaje no se está enfocando en el amo, se está enfocando en el siervo. Este pasaje de ninguna manera está mostrando a Dios como un amo malvado, de ninguna manera. El enfoque de este relato es ver a nosotros ahí. Es decir, que aquí nuestro Señor quiere que nosotros nos identifiquemos con el siervo y no tanto que lo identifiquemos a Él con ese amo tosco. El interés de Jesús es ayudarnos a entender que somos siervos, así como lo es el siervo de esta parábola. Somos siervos, hemos sido comprados a precio de sangre, por tanto nuestra vida entera debe estar puesta al servicio de Dios por completo y no preguntar por qué, cómo, cuándo. No, somos comprados a precio de sangre. Debemos vivir enteramente para Cristo, que me mandan, que tengo que servir en otro barrio lejos de mi casa. Gloria a Dios, voy a buscar los medios, los recursos para poder ir. Pero casi siempre hay un servicio de algo, una célula. Preguntamos, ¿y dónde es? Uy, pero está como lejos. No hay algo de pronto más cerquita. Mm. Y es lo que nos dice el Señor. Somos de Él y debemos servir a sus intereses. Debemos servir a la causa del Evangelio. Debemos servir a la iglesia, empezando con la iglesia local y también servir a los hombres en general. Por eso todo creyente debe estar comprometido y sirviendo en su congregación. Debe ser algo que fluya, que salga de ese compromiso que ha tenido con la redención también. Entiende que ha sido comprado, entiende que ha sido, que el precio que costó fue muy alto. Somos del Señor y Él dice que nuestro llamado es a servir. Para un creyente, el servicio es algo que es obvio, no debería sorprendernos. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados, ahora somos esclavos de Cristo. Por eso el servicio es algo que se debe notar de una manera obvia, no debe ser algo que sea forzado o que me cueste ir a servir. Realmente no debería ser así, porque es obvio entender de que esa gratitud que el Señor, que recibo a través de que Él me ha comprado, fluye naturalmente y no debe ser una sorpresa para nosotros el servicio. Antes debería sorprendernos es ver tanto cristiano que no sirve. Y además, si tomamos en cuenta el relato de Jesús, entonces la persona que sirve tampoco debería estar esperando que lo reconocieran, que reconocieran su servicio. No debería ser así de acuerdo al relato que dice Jesús, porque se nos manda a hacer algo y si lo hacemos, siervos inútiles somos. Y cuando estamos arraigados y confiados por la doble verdad de que somos de Cristo y que no nos pertenecemos, entonces cualquier momento que Él nos llame a servir debe ser una ocasión de profundo gozo. No lo veremos como una interrupción a nuestras vidas, porque tenemos nuestro tiempo, ¿no? Lo que llamamos nuestro tiempo. Tenemos una agenda y,
hay que servir, hay que hacer esto, hay que ir al estudio, hay que predicar, hay que... Ah, pero espere, yo miro mi agenda a ver si tengo espacio para poder meter el servicio. No debería ser así, porque nuestra vida y nuestra agenda le pertenece al que nos compró. Nuestro tiempo es de Dios, todo es de Dios. Y en últimas, al final de cuentas, rendiremos cuentas por lo que somos, por lo que tenemos, por lo que el Señor nos ha dado. Rendiremos cuentas por todo eso. Confiemos y demos gracias al Señor que usa nuestras vidas para su servicio, para el bien de la iglesia y para su gloria. Lo tercero, la tercera implicación del hecho de que somos de Cristo y no de nosotros, es la confianza en medio de la aflicción. Si el dueño de un siervo lo quiere llevar a un lugar, el siervo no cuestiona ni reniega, porque entiende que le pertenece a su amo. Para donde su amo lo quiera llevar, para allá va. El siervo va donde su amo decide ir. El siervo sigue a su señor en la dirección que el amo crea conveniente. Y si decimos que somos de Dios y nuestro Dios quiere decretar en nosotros temporadas de sufrimiento, de necesidades, de adversidades, ¿qué debemos hacer nosotros? Confiar en que así Él lo ha querido. Y esto lo vemos en la vida de Job. Dios lo quiso así. Dios quiso que pasara de esa manera. Pero Job al final entiende que es de Dios, que Dios hace como quiere. Quiere dar el bien, si quiere dar el mal, pero simplemente nos corresponde es descansar y confiar que en cualquier sea la situación, somos de Dios y el Señor sabrá hacer con nosotros como quiere. Si el Señor decide llevarnos por valles de aflicción y de penurias, pues debemos descansar en que esa es su sabia y buena voluntad. Él dice que debemos cruzar por enfermedades y escasez. Entonces lo mejor que haríamos es cruzarlas confiando en en su providencia, sin queja y sin murmuración. Él nos posee y nos llevará a donde Él considere necesario. Confiemos en que Él no nos abandona. Como veíamos en otros devocionales, confiemos en que Él estará con nosotros, porque si sufrimos con Él, también seremos glorificados juntamente con Él. Eso dice Romanos 8:17. Y como decía el profeta en Lamentaciones 3:25, el Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina, que no se queden solos en silencio, que se queden solos en silencio bajo las exigencias del Señor. Lamentaciones 3:25. Y este pasaje que reconoce la soberanía divina de Dios al imponer aflicción soberanamente sobre los suyos, también nos invita a esperar en su misericordia. El autor también nos exhorta a confiar en la bondad de Dios, que es quien lleva a los suyos por el valle de la aflicción. Entonces, entender y saber esta gran verdad de que no nos pertenecemos y que somos del Señor, nos permite tener confianza en medio de cualquiera sea la aflicción que pasemos, podemos tener esa confianza en el Señor. Y al ser Dios quien dirige y ordena nuestras vidas, podemos descansar y seremos guiados en la mejor dirección que su sabia providencia decida. Esta conciencia es una linda fuente de consuelo para nosotros, debe producirnos esperanza porque no estamos en las manos del diablo, ni del destino, ni de los hombres, sino en las manos de nuestro compasivo Señor. Podemos confiar que le pertenecemos a Cristo, quien decide sabiamente nuestros caminos para nuestro bien y sobre todo para la gloria de Él. Y la cuarta y última implicación de ser de Cristo y no de nosotros es renunciar a la búsqueda de nuestra autonomía. Hoy en día las palabras sujeción
obediencia, sometimiento, rendición de cuentas, no solo son extrañas en este siglo, sino que además son muy ridiculizadas hoy en día por el hombre de este siglo. Y esta semilla es una semilla que se sembró desde Edén, esa semilla de rebelión, de desafío a la autoridad, de la autonomía, fueron sembradas desde el huerto del Edén y es el producto del pecado y hasta hoy seguimos cosechando los frutos de esta semilla que se sembró. En Dios tenemos un creador y redentor, quien es el dueño y Él es la máxima autoridad de nuestras vidas. Él nos posee en todo y en todo lugar. Él ejerce su autoridad y dominio sobre nosotros por medio de su palabra, de su espíritu. Pero asimismo, la Biblia también añade algo. El Señor también establece otras fórmulas subordinadas de autoridad a las que nosotros debemos sujetarnos. El mismo Dios ha colocado otras figuras de autoridad sobre nosotros, a quienes debemos respeto y sujeción. Es decir, que si ignoramos estas figuras de autoridad y las desobedecemos, estaríamos desobedeciendo directamente al Señor. ¿Cuáles son esas figuras? A los hijos se les dice obedezcan a sus padres, honren a sus padres. A los cónyuges, a las esposas se les dice estén sujetas a sus esposos como al Señor. A los siervos se nos dice que debemos estar sujetos a los jefes, a las autoridades que Dios pone y hasta a nuestros pastores. Son una extensión de el señorío de Dios que ejerce sobre nosotros. Pero también es importante tomamos en cuenta y tengamos en cuenta que a diario nosotros tenemos decisiones, las cuales nosotros debemos tomar. Y la manera como nosotros tomemos estas decisiones serán la manera que se mostrará en realidad si nosotros mostramos que nos pertenecemos a Dios y mostramos si realmente somos del Señor, ya que la mayor parte de nuestras decisiones demuestran qué tan sujetos estamos a Dios. Siempre nosotros debemos tener a Dios en cuenta en todo, en todas las decisiones. Por más mínimas que parezcan, nosotros debemos tener en cuenta a Dios en todo. Y Pablo en Primera de Corintios, una carta que nos muestra esto en gran manera, nos dice y nos da algunos criterios y argumentos que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a una decisión que tengamos que tomar. Pablo dice, Primera de Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dice también, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Las decisiones que tomemos no vayan a ser tropezadero para los débiles. Dice también en 1 Corintios 9:19, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Versículo 10 20, capítulo 10 versículo 24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el de otro. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y lo que acabamos de leer en estos versículos es una serie de principios sabios que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de vivir y de tomar decisiones. El apóstol Pablo en Primera de Corintios nos exhorta es a no buscar nuestro propio bien, sino el de los demás. Debemos evaluar si las cosas que hacemos son edificación para nosotros y para los demás. Nuestra meta debe ser la edificación de la iglesia y el bien de los hombres. Y los creyentes debemos vivir con nuestros ojos mirando al cielo y nuestras manos extendidas hacia a los hombres. Así es que se expresa y se materializa la convicción de que no somos de nosotros. Mis hermanos, nosotros no podemos comprar todo lo que podemos y queremos. No podemos ir a cualquier lugar solo porque se nos antoje. No podemos relacionarnos con una persona solo porque
nos sentimos atraídos. Cristiano nunca debe decir, esta es mi vida y yo hago con ella lo que quiero. Ni tampoco puede decir, este es mi dinero, yo lo gasto como quiero, porque ninguna de las dos cosas es cierta. Somos de Dios, nuestra vida le pertenece a Dios, todo es de Dios, nuestro dinero, el tiempo, todas estas cosas son de Dios. Y cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, debemos hacernos unas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo me edifica esto? ¿Qué dice Dios de esto que voy a hacer, que voy a tomar? ¿Qué creen mis líderes, mis mentores? ¿Qué le conviene a mi iglesia? Miren, nosotros a veces somos pensamos más en nosotros, en las decisiones que tomamos, que en los demás. Y lo digo porque en algún momento lo he pensado yo de esa manera. Seguramente veo mi economía y digo, podría mejorarla de otra manera, yéndome del país, viviendo en otro lugar que me dé más dinero. Pero lo último que pienso es si mi iglesia me necesita, sino en qué puede mejorar mi economía y no pensar de pronto en que mi iglesia me necesita. Y yo muchas veces lo pensé de esa manera, pero no nos pertenecemos, no somos de nosotros, somos de Dios. Seguramente el Señor a algunos también les ha permitido salir y han sido instrumentos usados por Dios, pero realmente pensamos en que somos de Dios y que Él es el que dirige nuestras vidas. Somos de Cristo en cuerpo, alma, mente, todo es de Cristo. Nuestra vida es del Señor y Él hace como a Él le place hacer en nuestras vidas de acuerdo a su voluntad. Y mientras nos aferramos a esta gran verdad, la santidad, el servicio, la confianza en medio de la aflicción, la renuncia de la autonomía, vendrán por añadidura. Somos posesión de Dios y eso es glorioso. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Y al aferrarnos a esta realidad de que no nos pertenecemos, nos da esperanza, nos da consuelo, nos da paz. Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, no somos de nosotros. Y esto nos produce y debe producir en nosotros gran gozo. Somos de Cristo en cuerpo y alma. Nuestra vida es del Señor y Él hace como a Él le place, según su buena y sabia voluntad.